Muy buenos días, estudiantes de la institución educativa 5149. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra sesión 28 que corresponde al tercer trimestre y está dirigido para los estudiantes de segundo año de secundaria, las secciones A, B y C. Empezamos con una pequeña lectura, para recoger los saberes previos. Juan y María viajaron con su familia a conocer el Parque Nacional del Mano. Estando en el lugar, el guardaparques le comentó que existe un elevado número de especies vegetales, o sea, árboles. Por ejemplo, dijo que en una sola hectárea hay más de 250 variedades de árboles y todo el rango de clima, desde la selva baja tropical hasta las frígidas punas de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Juan le pregunta, ¿qué requerimientos necesita la planta para poder sobrevivir? ¿Cómo influye la cantidad de luz en el desarrollo de las plantas? 3 dice, ¿por qué hay diferentes colores de hojas en los árboles? ¿Qué sustancias orgánicas produce la planta durante la fotosíntesis? Entonces pasamos a responder las preguntas de Juan. El propósito de hoy es explicar cómo se alimentan las plantas y cómo elaboran sus alimentos a partir de la fotosíntesis. También vamos a indagar sobre la influencia de la luz en las plantas. Nuestro título de nuestra sesión es Conservamos y promovemos nuestra biodiversidad. Vamos a empezar hablando acerca de las características de una célula vegetal. Aquí estamos observando a la membrana celular, que está rodeando a toda esta célula, pero también observamos a la pared celular. Esta pared celular está formada por una sustancia llamada celulosa y otra lignina. Esta pared da rigidez y soporte a la planta. En la mayoría de los vegetales vamos a encontrar grandes vacuolas, que son organelos que almacenan agua, aceite y otras sustancias de desechos. En el citoplasma existen unos organelos llamados plastidios, organelos exclusivamente de las células vegetales. Ahora vamos a ver que algunos funcionan como fábrica de productos químicos y otros como almacenes de alimentos y pigmentos, estos plastos o plastidios. Vamos a empezar hablando primero de los cromoplastos. Contienen pigmentos de color amarillo, anaranjado y rojo que dan coloración a las flores y frutos, tal como la carotenoides, que es la xantófila, algas y fructos. El caroteno lo encontramos en las zanahorias y el licopeno en el tomate, Luego vamos a hablar acerca de los cloroplastos. Los cloroplastos son de color verde y contienen la clorofila. Se encuentran en las hojas y en los tallos verdes y realizan el proceso fotosintético. Y por último vamos a hablar de los leucoplastos. Son plastidios incoloros que almacenan principalmente almidón y a estos los encontramos en zonas de reservas como la yuca y el camote en las raíces. Y en los tallos lo vamos a encontrar en la papa y en el oyuco. También observamos aquí los tipos de tejido. El suberoso, que viene a ser el corcho, el epidérmico, que recubre a la planta, el meristemo, que se encarga del crecimiento de los apis, raíces y tallos, y el parénquima, que se encarga de realizar el proceso fotosintético. También encontramos al tejido conductor, encargado del xilema y el floema, que son encargados de transportar sustancias que elaboran tanto la savia bruta como la savia elaborada. Vamos a hablar acerca de la nutrición de las plantas. Observemos esta imagen muy atenta. La nutrición comienza en las raíces, donde va a absorber agua, sales minerales, pero lo hace a través de los pelos absorbentes, por un proceso de capilaridad que hace que el agua ascienda en contra, de la gravedad y llegando hasta las hojas. Ahí en las hojas estas hojas van a utilizar el agua y el dióxido de carbono más la luz solar, pero ¿para qué? Para producir energía y oxígeno. La energía que se produce, mediante moléculas de glucosa y ATP. La energía va a producir esas moléculas de glucosa y ATP, No olvidemos que el xilema y el floema son los vasos conductores y la transpiración se encarga de liberar el exceso de agua.
La fotosíntesis, ¿no? Es el proceso también mediante el cual las plantas van a fabricar los alimentos y se van a distribuir después por todas sus partes. Gracias a ellas las plantas pueden crecer, formar frutos y semillas. A este proceso las plantas utilizan materia inorgánica como es agua, sales minerales y dióxido de carbono y lo van a transformar en materia orgánica, que es principalmente en la glucosa, ¿no? Pero vamos a ver que todo esto se hace en una reacción química de la fotosíntesis. Esta es su reacción química, ¿no? Para realizar, algunos se le conoce como reacción bioquímica. ¿Por qué? Porque bio realiza en los seres vivos, se realiza, y la química porque está compuesto de compuestos químicos. A ver, observemos aquí. Tenemos 6 moléculas de dióxido de carbono que se van a mezclar más 6 moléculas de agua. Son inorgánicas, ¿no? Estas van a reaccionar con la energía del sol como un agente catalizador. ¿Y qué van a producir? Glucosa, que es una molécula orgánica y que a partir de esta glucosa se va a producir proteínas, ácidos grasos o lípidos. Otro producto que va a producir también es el oxígeno, ¿no? Nosotros sabemos que justo las plantas, lo que nosotros no necesitamos, por ejemplo, el dióxido de carbono, ellos lo van a utilizar para producir nutrientes y para producir oxígeno. ¿Qué productos produce la fotosíntesis, no? Una vez que se produce la glucosa, los azúcares, ¿no?, van a servir como base para producir otros tipos de azúcares. Tenemos a la glucosa, tenemos a la sacarosa, ¿no?, que es un azúcar más fuerte. Tenemos al almidón, ¿no?, que ¿dónde lo vamos a encontrar? En las papas, ¿no? Tenemos también al aceite, que lo encontramos en las paltas, y a las proteínas, que lo encontramos especialmente en los frutos secos. Entonces, ahora les invito a ustedes a desarrollar el reto número 1. Van a explicar cómo la luz es utilizada por las plantas para producir sus propios alimentos. Ahora vamos a pasar a hacer nuestra indagación sobre la influencia de la luz solar en la planta. Iniciamos nuestra experiencia. En una habitación colocamos una planta donde reciba poca luz. Después de un tiempo observamos los cambios de su pigmentación. A ver, dice, ¿qué sucede si a una planta le falta la luz solar? La hipótesis, si a una planta le falta la luz, esta se desarrollará de forma normal, ¿no? Para comprobar, dice, si la hipótesis es verdadero o no, tenemos que observar e ir describiendo el proceso de la experimentación. Experimentamos con la ayuda de la energía luminosa. ¿Para qué? Para poder comprobar nuestra hipótesis necesitamos preguntar 3 preguntas. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo haremos? ¿Y qué podemos modificar? Vamos a empezar con nuestra experimentación. Número 1. Elegimos 3 hojas de tu planta. La primera, ¿no?, será la que esté en la parte superior, ¿no?, que la segunda y que la tercera. Deben estar ubicados debajo de la primera. 2. Vamos a empezar. 1. En la primera hoja colocamos la cartulina tapando ambas caras y lo aseguramos con un clip. Número 2. En la segunda hoja colocamos la cartulina a la mitad de la hoja del mismo modo en ambas caras. Número 3. En la tercera hoja perforamos la cartulina en la parte del centro y luego cubrimos la hoja sujetando también con un clip. Luego en el 3 vamos a registrar. Observamos que la luz llegue a las 3 hojas y anotamos en un cuaderno los cambios desde el primer día, luego al tercer día y al quinto día, ¿no? Las hojas deberán estar cubiertas y bajo la luz durante 7 días, ¿no? Ahora, ¿tendrá alguna consecuencia no permitir el paso de la luz solar al cubrir las hojas? A ver, aquí hay una nota importante. Me dice que la luz es la variable independiente porque es un elemento importante para la fotosíntesis. Aquí hay otra más importante. 2. El material que cubre la hoja es la variable interviniente, pues evita el paso de la luz. 3. Los cambios que observas en las hojas se llaman variables dependientes.
A ver, les invito a ustedes a ver este video. ¿Cómo están? Me llamo Diego Patera. Hoy les voy a explicar un experimento sobre las plantas para, como pueden ver, es la relación entre la luz solar y el proceso de fotosíntesis. Y lo que tenemos que necesitar para hacer este proyecto de experimento, lo que tenemos que necesitar es aluminio, una planta. También debemos escoger 3 tipos de hojas para la planta, y en la hoja 1 debemos cubrir toda la hoja con papel de aluminio, y en la hoja 2 cubrir solo la punta de la hoja. En la hoja 3 cubrir la hoja con un papel aluminio que tenga un orificio en el centro. Y luego esperamos unos cuantos días, o no sé, pues pueden ver aquí las fotos que pegué, pues, y esperamos y vemos lo que sucede. Y le voy a quitar esto a la planta, y como podemos ver los resultados para la planta. En la hoja 1 no se pudo hacer la fotosíntesis, y perdió su coloración de verde, y como pueden ver aquí se cayó y no pudo realizar la fotosíntesis. Y en la hoja 2, tampoco pudo realizar la fotosíntesis, y cambió en la punta como color, no sé, pues color verde claro. Y en la hoja 3, que es la última, tampoco pudo realizar la fotosíntesis, y casi toda la hoja cambia su color a verde claro, pero menos en el centro, como pueden ver aquí, como un círculo por eso se puede ver el hueco en el papel aluminio que están viendo ahora. Bueno, este fue mi experimento. Bueno, espero que les haya gustado bastante. Y esto es para cualquier persona, pues pueden ver niños, adultos, jóvenes, pues espero que les haya gustado bastante, y como me gustó a mí. Bueno, adiós. A ver, entonces, cuando nosotros hacemos la parte experimental, podemos utilizar una cartulina, periódico o papel de aluminio, ¿no? Y tenemos que envolver las hojas con un sujetador o clip, ¿no? Y luego anotamos. Yo les estoy dando ya el experimento desarrollado porque tenemos poco tiempo para la presentación de nuestro reto número 2. Ahora llegó el momento que desarrolles tu evidencia. Vas a elaborar un organizador visual. Esto es un organizador visual que ustedes me tienen que presentar. ¿Y qué tiene que tener este organizador visual? Por ejemplo, aquí el planteamiento del problema. Me van a escribir cuál es el planteamiento del problema. Aquí, cuál es la hipótesis. Aquí me van a escribir cuál es la variable independiente, cuál es la variable independiente y cuál es la variable interviniente. Luego me van a identificar los materiales que necesitan para la experimentación y me van a diseñar o dibujar los pasos de la experimentación. Debajo del organizador, ustedes me van a responder esta segunda pregunta. ¿Cómo la planta requiere la luz como fuente de energía para producir su alimento? Entonces, el día de hoy espero sus actividades hasta las 6 de la tarde. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente sesión.